Hoy vamos a tratar solo y exclusivamente sobre noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. La parte segunda, la parte temática, hoy no la vamos a poder tratar, debido a que, sabéis, os dije de que trataríamos directamente sobre el santoral católico, pero la verdad es que todo ha venido dado para que realmente el tema de la conferencia anterior tenga una continuación, que puede ser al menos de 2 conferencias más, tirando largo, espero. Pero ha sido tan intensa la información llegada que no ha dado tiempo a poder hacer todo un montaje al respecto. Por tanto, la próxima conferencia sobre puertas dimensionales va a ser muy probablemente entre semana, el martes o el miércoles, más o menos sobre la misma hora, a partir de las 4 y algo. Nosotros hoy solo noticias, por tanto vamos ya sin más porque hay muchas noticias. Intentaré ir bastante al grano y no comentar excesivamente. Y empezamos por el tema de salud. Coca-Cola dice da la lata con una campaña en la que defiende la calidad de sus edulcorantes. Ya sabéis que hay un continuo debate sobre qué aporta la Coca-Cola al organismo, al cuerpo humano. Lo que sí sabemos que aporta es que es, bueno, genial para las tuberías, porque quedan la mar de limpias, pero ¿cómo afecta esto al cuerpo humano? Coca-Cola se está defendiendo diciendo precisamente esto, que sus edulcorantes son de gran calidad. Ya sabéis que precisamente se habla mucho sobre el aspartamo, y aunque hay personas que dicen que no perjudica para nada, hay otros estudios que dicen totalmente lo contrario. En fin, el debate está servido, ¿no? Luego seguiremos hablando más sobre la Coca-Cola. Compuestos de los arándanos y las uvas rojas pueden mejorar el sistema inmune innato. El resveratrol de las uvas rojas y el pterostilbeno de los arándanos estimulan el sistema inmune innato de los seres humanos. Ya veis cómo precisamente estos frutos que Dios creó es capaz de podernos ayudar en muchos aspectos, y en este caso del sistema inmune, que tenemos precisamente innato en nosotros. Estos compuestos trabajan con la vitamina D y favorecen el aumento de la expresión de un péptido implicado en la función inmune. Bien, si estáis interesados en todo esto, tenéis aquí todo el artículo, porque realmente esto ¿a qué puede ayudar? Pues a la mejora de la salud cardiovascular, a la lucha ¿contra qué? Contra el cáncer, precisamente. ¿Sabías que comer demasiada carne roja puede desarrollar el Alzheimer? Pues ahora están saliendo nuevos estudios que parecen indicar que realmente consumo de carne roja implica muchas más probabilidades de que esta enfermedad pueda desarrollarse en los seres humanos. Media hora pegado al 4G afecta al cerebro. Un estudio científico demostró que 30 minutos de exposición a las radiaciones de los celulares considerados de cuarta generación afectan negativamente ambos hemisferios del cerebro. Hay personas que dicen, bueno, ¿quién se pasa 30 minutos? 30 minutos, pues muchísima gente se los pasa pegados al teléfono, al móvil, al celular. Entonces, bien, todo esto son cosas que debemos tener en cuenta. Y aquí volvemos con la Coca-Cola. ¿Qué le sucede a nuestro organismo cuando bebemos Coca-Cola? Pues si queréis saber qué efectos produce, aquí tenéis un análisis de los efectos que produce al cabo incluso de ciertas cantidades de minutos, 10, 20, 40, 45, incluso una hora. Y después de más de una hora, luego además nos dicen aquí los componentes y todo lo que estos componentes implican para nuestro cuerpo. En fin, que el debate, una vez más, está servido. Pero me gustaría recordaros algo. Algún día os pasaremos, si Dios quiere, es una predicación, de hecho, de un testimonio de un ex jesuita, que siendo ex jesuita, siendo jesuita, se pasó al protestantismo. Y él cuenta sus 8 años de experiencia como jesuita. Y da una lista enorme de empresas que tienen vinculación directa con el Vaticano, entre las cuales está precisamente Coca-Cola. Pues bien, sigamos. La comida basura, un cebo para la depresión.
no solo engorda, sino que también eleva el riesgo de depresión, según un nuevo estudio realizado en España. En fin, que todos son, ya lo veis, menos beneficios, lo que queráis. Y después de saber una vez más que es muy importante qué hacemos con nuestra salud para poder entender mucho mejor las cosas de Dios y servirlo mejor, tened esto presente, porque precisamente en los dos temas, o el tema, depende de lo que dure, que vamos a tratar en puertas dimensionales, vamos a ver una implicación como no nos habíamos imaginado jamás sobre los textos bíblicos referentes a nuestro cuerpo y nuestra relación con Dios. Porque creo que vais a quedar tan impresionados como yo mismo he quedado esta semana. Pero bien, eso en su momento. Entramos en el tema antediluvianos, pero con interrogante en este caso, porque el deshielo de un glacial saca a la luz un bosque ancestral en Alaska. Dicen que tiene unos 2000 años, por tanto, si llega a tener hasta 2000 años, no podemos hablar de que sea un bosque prehistórico ni antediluviano. ¿Será realmente que tiene esos 2000 años? Esto se calcula, ya sabéis, con los distintos métodos de actualidad para marcar realmente si eso tiene una fecha o no tiene una fecha, si data de más años, data de menos. Se especula si realmente, ya sabéis, estos sistemas son realmente fiables al 100%, pero sea como fuere, si tuvieran 2000 años no serían antediluvianos. Si quedan bajo una capa de hielo tan inmensa y ahora empiezan a salir, ¿a qué se debe? ¿A que antes del diluvio pasó, estaba ese bosque, no se destruyó y quedó tapado por el cambio climático que produjo el diluvio? Pues no lo sabemos. Si es posterior, quiere decir de que realmente han habido también, desde el diluvio para acá, cambios de temperatura en la Tierra. En fin, sea como fuere, es una noticia para pensar. Y hablando de épocas antediluvianas, hablemos sobre el Arca de Noé. ¿Listo para entrar al Arca de Noé? Pues mirad, aproximadamente 134 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto, con un volumen total de 40.000 metros cúbicos y una superficie total de 8.900 metros cuadrados dividida en 3 pisos. Esta colosal tarea quieren repetir 4 cubanos en las afueras de Miami. Y resulta que hay 4 señores que han querido hacer una réplica exacta del Arca de Noé, pero se han quedado a medias, porque se han quedado sin presupuesto. Entonces, ahora sí que el arca, hay un vídeo al respecto, no os lo mostraré, donde se ve el arca puesta a medias y que hay animalitos que ya se están poniendo en el arca, como son gallinas, un perro tumbado por allí, etcétera, etcétera, pero evidentemente nada que ver con lo que era en su momento. Y ahora han hecho incluso a escala, a una escala reducida, tal como creen ellos que era el Arca de Noé, con algunos muñequitos de animalitos puestos por allí, para llamar la atención, para que más gente pueda dar dinero para que todo esto se lleve adelante, ¿no? En fin, ellos lo que pretenden es mostrar básicamente de que lo que narra la Biblia es una verdad, que no es ciencia ficción, y han querido hacer esto. Pero evidentemente no es el arca auténtica. Y incluso he de deciros que cuando he visto la forma que le dan al Arca de Noé, pues difiere un poco de lo que realmente hemos visto nosotros como era el arca. Pero bien, es un detalle. El propósito de ellos era bueno, pero en fin, están a medias. Arqueología. La fortaleza de Maqueronte, donde murió Juan el Bautista. Una vez más, la arqueología está encontrando lugares bíblicos que ya mucha gente parecía que esto es imposible, esto es todo un invento, etcétera, etcétera. Pues la arqueología ahora está mostrando incluso el lugar donde fue decapitado Juan el Bautista. Ya sabéis, por el famoso baile de la dicha Salomé. En fin, más pruebas de que todo esto no son inventos. La Biblia sencillamente decía las cosas tal como eran y donde estaban situadas. Y aquí tenéis probablemente el lugar donde Salomé hizo su sensual baile para que la gente
quedara tan maravillada y el rey, pues sencillamente capitulara al pedir ella la cabeza del bueno de Juan el Bautista. Gracias a Dios las piedras siguen hablando, la arqueología sigue dando la razón a la Biblia. Y no solo esto, aquí tenéis un escrito en inglés, que ahora nosotros vamos a ver también en español. Las pistas encontradas cerca de la casa de María Magdalena que sugieren que judíos y los primeros cristianos una vez adoraron juntos. Las excavaciones que tienen lugar en una antigua sinagoga que se encuentra en Migdal, Israel. Migdal es el nombre moderno de la ciudad donde vivió María Magdalena, que se llamaba Magdala. Artefactos judíos se remontan a la época de Jesús y el surgimiento del cristianismo. Los arqueólogos afirman que este crossover, dice aquí, algo de la cruz, sugiere las dos religiones una vez adoraban juntos. Pues una vez más, la arqueología va dando muestras de que al principio estos primeros cristianos, evidentemente, ¿qué religión tenían? Ellos eran judíos y se pasaron a ser cristianos. Entonces, durante un tiempo pudo haber conversiones de todos ellos. Después vimos cómo realmente el Evangelio iba extendiéndose al mundo gentil, a los no judíos, pero en esos primeros momentos podía haber dado esa situación. Incluso ya veis todo lo que aquí va apareciendo, ¿no? Uno de los artefactos judíos recuperados de las excavaciones de Magdala incluye esta tabla tallada con un candelabro de 7 brazos, tal como veis aquí en la foto. Desde luego, la arqueología sigue sacando las cosas de Dios. Y una vez más entramos en el gran apartado de la crisis y vemos al presidente de España, Mariano Rajoy, que dice: España ha salido de la recesión, pero no de la crisis. El presidente avisa de que el país se enfrenta a un largo periodo de ajustes dolorosos y abre la puerta a más cambios en la reforma laboral. Por tanto, va a haber más ajustes dolorosos. Confiesa que seguir la prima de riesgo es un poco estresante, dice él. Pues bien, quiere decir de que, aunque ellos apunten de que puede haber un algo de mejoría, la población seguirá estando cada vez más apretada. A tal punto que la luz subirá en octubre un 3,1%. Y hoy precisamente veía una noticia de que decían: ¿cómo puede ser de que la luz siga subiendo y subiendo y subiendo continuamente? Bueno, pues ellos dan sus razones, que el pueblo jamás vamos a entender, pero que, en fin, allí están para que sigan subiendo y encareciendo los precios. El Fondo Monetario Internacional aconseja una prestación por desempleo común y centralizada en toda Europa. Mirad esto una vez más, lo interesante de la noticia, y es que todo se está centralizando precisamente desde un punto en Europa para que todo sea común. Recordad la profecía de Daniel 2. ¿No hablaba y nos decía de que Europa daría esto precisamente, de buscar esa unidad total? Pero la profecía también decía algo al respecto, justo antes del retorno de Jesús, de que la piedra impactara de Cristo, mas no se unirán. Y la profecía sigue diciendo lo mismo, no se unirán del todo. Cuando parece que está todo, algo va a fallar. Y esos momentos son prácticamente los que estamos viviendo ahora, porque sabiendo los pocos años que quedan para el retorno de Cristo, esa imagen con esos pies de barro en parte y de hierro mezclados, nuestros tiempos actuales, son precisamente los que vemos reflejados cada semana en las noticias, preparando esa Unión Europea total, pero que finalmente les va a salir el tiro por la culata. Surgen en Madrid los nuevos delincuentes por necesidad. Gente que ya no tiene para nada y hacen lo que se dicen los atracos chapuza, entran en cualquier lugar para sacar dinero en cualquier tienda como sea y así subsistir. Bueno, gente que jamás quizás se hubiese pensado en tener que delinquir, prácticamente se ven volcados a hacer esto para poder sobrevivir. Pues después de ver esta pequeña panorámica sobre la crisis, que ya veis cómo va y solo tenéis que vivirla cada día,
Entramos en el apartado también de Cataluña, una vez más, la profecía de Daniel 2 es aplicable a esto. Felipe González, ya sabéis, el expresidente de España, dice: la independencia de Cataluña como objetivo es imposible. Y curiosamente lo está diciendo un hombre que ya sabéis que justo cuando fue elegido para ser presidente se fue a ver a alguien en concreto en Estados Unidos, y fue al señor Rockefeller, del cual trajo unas buenas instrucciones para venir para acá y llevar al país por los caminos que querían las élites. En fin, claro, estas frases siempre suscitan polémica en los dos lados, tanto en Cataluña como en la parte de España. Luego sale otro expresidente, también socialista, Zapatero, que dice que ve inviable una consulta y apuesta por una reforma federal de la Constitución. Una vez más se suscita la polémica. Y el presidente actual, Rajoy, que dice que una Cataluña fuera de la Unión Europea sería absolutamente disparatado. Voy a Europa a discutir de unión bancaria o unión fiscal, y de repente aquí hay quien habla de recorrer el camino en dirección contraria, señala el presidente. O sea, por un lado intentan hacernos mostrar de que todo tiene que ir junto, unido totalmente, pero ya sabemos que precisamente los planes del nuevo orden mundial es que las grandes naciones se fragmentaran para que el poder no fuera absoluto. En fin, que nos están vendiendo lo que realmente parece ser que no va a ser. Artur Mas fijará la fecha y la pregunta de la consulta soberanista antes de fin de año. Antes de fin de año sabremos qué fecha hay para que haya ese referéndum, para ir a votar y decidir independencia sí, independencia no, a pesar de todos los rumores y frases que están saliendo como las que estáis viendo por aquí. Y esto ha sucedido en Girona. ¿Conocéis a esta señora, Teresa Forcades, la monja benedictina? Agolpó cerca de 800 personas en nuestra ciudad, y ya sabéis que ella precisamente está abogando y mucho para la independencia de Cataluña. Ya vimos como además va bastante unida ¿a quién? ¿Lo recordáis? A un señor también perteneciente a los jesuitas y muy bien considerado, del cual también hemos hablado aquí. Y que cuando fuimos invitados a dar alguna conferencia, a tener un stand en una feria que se hacía en Barcelona, muy parecida a la de Ecosí, aquí en Girona, cuando les dijimos, ¿van estos señores allí a hacer sus ponencias? Bueno, pues nosotros tenéis que saber que si vamos allí, vamos a hablar de qué hay detrás de esta gente. Y bueno, eso nos gustó hasta el punto en que dijo, no, si es así, pues nada, no, entonces fuera. O sea que, como siempre, hay cosas que interesan y cosas, la verdad, que no interesa. Pero en fin, así va el mundo. Pues nosotros ahora vamos a pasar un vídeo, el único vídeo que pasaremos en esta tarde. Es sobre la Sagrada Familia. Ya sabéis, ese monumento tan inmenso que el arquitecto Antoni Gaudí trazó y que se sigue trabajando en él después de tantos años. La conclusión de cómo va a quedar este monumento tan visitado por tantísima gente y que Benedicto XVI vino, ya sabéis a qué, de lo cual estuvimos también mostrando cosas aquí, va a finalizar, va a concluirse teóricamente el año 2026. Lo que vais a ver ahora en este vídeo es todo el proceso de cómo se va a ir construyendo hasta culminarlo. Vamos a ver este vídeo.
Pues bien, después de ver este vídeo, algunos os preguntaréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las noticias referentes a profecía? Cuando sabemos los propósitos del Vaticano respecto a Cataluña, hemos de saber que el Papa no vino precisamente a consagrar la Sagrada Familia como basílica, porque sí, sino porque tienen algo referente desde allí y algo que significa ese templo en su arquitectura, que algún día, si Dios quiere, trataremos, que cada vez se nos queda todo en el tintero, y donde podremos mostrar el por qué están interesados precisamente en que esto se culmine. Ellos dan referencia para el año 2026. Bien, poco tiempo después va a terminar de suceder algo. Pero todo eso lo tendremos que ver en su momento. Mientras, sabed de que, si os habéis dado cuenta, la reconstrucción que se estaba dando en este vídeo, si os habéis dado cuenta, al final de todo emerge una torre altísima desde el centro, hacia arriba, y que va a ser, dicen, el edificio más alto de Barcelona. Tengamos esto presente, porque esto no va a suceder porque sí. Va a ser un lugar especial. Todo eso lo veremos en su momento, si Dios quiere. Entramos más de lleno en el tema de Unión Europea. La Constitución alemana fue la primera que habló explícitamente de una Europa unida. Ya estuvimos mostrando en una conferencia anterior toda esa serie de frases que nos sorprendieron mucho cuando vimos, después de citarlas, quiénes las habían pronunciado, y eran gente perteneciente al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y que denotaban que lo que estaban buscando es precisamente la Unión Europea, y con unas frases que cuando las leíamos nos pensábamos que eran de algún dirigente actual político de nuestros días, y eran todas dadas en 1940 aproximadamente. Pues bien, esta Constitución alemana siguió recogiendo precisamente la unidad de Europa, y si os estáis dando cuenta de que terminada la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda en el desastre total, destrozada prácticamente, ¿cómo es que ahora vuelve a ser la puntera? Cuando los otros países de Europa, que no habían llegado a sufrir tanta desgracia quizás, están en un segundo término. Es sencillamente porque los alemanes tienen una grandeza intelectual, potencia física, etcétera, etcétera, que los hace ser los number one, los número uno, ¿o es porque ha habido algo más allí detrás? Me gustaría siempre recordaros, y que tengamos esto presente, Baviera. Baviera, de donde surgen precisamente, ¿quién? Los Illuminatis. El lugar donde los jesuitas tienen su sede desde tantos cientos de años atrás, desde los cuales el Vaticano pone todo su poder en ese sacro imperio, del que ya conocemos quién lo llevó a término, y del cual la unificación de Europa fue un propósito, y que, como no se pudo conseguir en ese entonces por Carlomagno, ni se pudo conseguir en la Primera Guerra Mundial, ni por Napoleón antes, ni por la Segunda Guerra Mundial, ahora se está trabajando desde la política para conseguir esa Unión Europea, y basados en quién como potencial, en Alemania. ¿Quién está rigiendo básicamente la política europea? Alemania. Todos andan a su compás. Cuando Angela Merkel dice algo, ya sabéis que precisamente esta semana ha sido reelegida de un modo contundente, toda Europa baila su son. Y ya habéis visto en las conferencias como prácticamente cuando Angela Merkel habla es como si fuese la voz del Papa, no porque sea la autoridad suprema, sino porque sus discursos van plenamente ligados a lo que dice el Vaticano. Entonces, ¿entendemos cómo funciona? Sencillamente, la unidad europea sigue trabajándose, el Vaticano por detrás y llevando por delante una apariencia de que todo es cuestión política. Y aquí tenéis a Merkel, precisamente, avisa de que no cambiará sus políticas y negociará a fondo para un gobierno estable. Ella seguirá con lo que tenía previsto hacer.
Y situación también en Francia. El ministro del Interior francés dice que los gitanos, rumanos y búlgaros deben ser expulsados. Bueno, suena realmente contundente. Bueno, ellos se quejan de qué, de que son pueblos que allí donde están se forman unos núcleos, aumenta la delincuencia, etcétera, etcétera. Se toma una decisión drástica, gitanos fuera. Y todo esto puede ser Unión Europea. Los gitanos, ¿de dónde son? Son rumanos, son búlgaros, hay en España, hay en Portugal, hay en muchos lugares. Pero si se los desecha, se los lleva también así de lado, ¿esto puede ser Unión Europea? No. Luego cada uno dirá si eso está bien o está mal, pero desde luego implica que la Unión Europea va a tomar medidas contundentes para la gente que no arde en conformidad a lo que se quiere. Y eso es un aviso también para de aquí a un tiempo para los cristianos que guarden el sábado. Tengamos eso presente. Porque los que guarden el sábado van a ser acusados de llevar precisamente la controversia, la polémica, la desgracia a la sociedad. En fin. Rajoy sobre Gibraltar. Afecta nuestra integridad territorial. Una vez más, la integridad territorial está en cuestión. Si no había suficiente con Cataluña, con Euskadi, según como Galicia, pues también con Gibraltar. Ya sabéis toda la polémica que hay al respecto. Pero esto no implica una cuestión territorial interna, sino que además implica a una nación soberana como Reino Unido. Mas no se unirán. Recordemos siempre la profecía. Y entramos en otras dos profecías, las concernientes a Isaías y Daniel, referentes ¿a qué? A lo que sucede en Siria y a lo que sucede en todo Medio Oriente. Y tened presente que digo Medio Oriente de un modo distinto a como lo he dicho hasta ahora. Porque, aunque vosotros no os deis cuenta, porque no hemos tratado de esto, sobre esto precisamente va a versar el tema de puertas dimensionales. La gran implicación, antes os he dicho, hablaremos sobre el cuerpo, con los textos bíblicos al respecto, pero también hablaremos de Medio Oriente. ¿Y qué pinta, qué tiene que ver una cosa con otra? Pues aún habrá más cosas que vamos a comentar. Ayuno, oración y Twitter, las claves de acción del Papa para la guerra evitada en Siria. La carta del Papa Francisco a Putin, el G20, el hashtag Pray for Space y mantener despierta la conciencia humana. ¿Qué es todo esto? Pues sencillamente, cuando leéis todo este artículo, llegamos a la parte final donde se dice: toda esta actividad supuso mantener despierta la conciencia humana en torno a una problemática que pudo agravarse, que estallase el conflicto bélico, con todas las naciones implicadas allí. No parece forzado encontrar la relación entre la guerra, hasta el momento evitada, y todo ese empeño espiritual y digital del Papa Francisco en todo este proceso. Por tanto, ¿a quién hay que agradecer que la guerra no haya estallado en Siria? ¿A quién? ¿A los diálogos entre Estados Unidos, Rusia? ¿A que Al-Assad ha cedido? ¿A qué? Pues gracias a la intercesión del Papa, que pidió ese día ecuménico de oración, todos, rogando de que el conflicto no estallara. El Papa, a través de Twitter, a través de sus mensajes, de un modo especial, fue el que propició que no hubiese guerra. ¿Os estáis dando cuenta a quién se le da toda la gracia? Sigamos. Matanza terrorista en un centro comercial de Nairobi con decenas de muertos y heridos. Diréis, pero esto no es Medio Oriente. Nairobi está en Kenia, y Kenia es África, pero no es bien Medio Oriente. ¿Por qué esta noticia incluida aquí? Bueno, primero porque evidentemente ha sido, dicen, una facción terrorista de un grupo islámico, que amenaza con seguir atacando muchos lugares masivos de gente, que va mucha gente. Pero además es porque ha intervenido alguien durante ese ataque a ese lugar, y que luego también veremos quién ha ido o quién ha propiciado que se pudiera ir contra este grupo Al-Shabaab.
Luego lo vais a ver. Egipto, un tribunal prohíbe a los hermanos musulmanes. Mirad cómo la cosa también se va complicando en Egipto. Ahora los hermanos musulmanes quedan totalmente arrinconados. ¿Qué implica esto? Pues que evidentemente el mundo del Islam más acerbo se va a quedar cruzado de manos, sin hacer nada. Están acostumbrados, dicen, a estar en la oposición escondidos, pero están acostumbrados también a hacer algo más. Pues evidentemente ya podemos esperar que el polvorín sigue estando allí. Compañía turca propone tubería para Leviatán. Ya sabéis que el Leviatán es el nombre de un animal que se dice mítico, que se cita en la Biblia. ¿Y qué tiene que ver esto? Compañía turca por un lado y Leviatán por otro. Recordemos que precisamente en este lugar, en la costa de Israel, se está preparando todo un oleoducto, también hay un gaseoducto, y todo el mundo quiere sacar partido de lo que allí hay. Evidentemente, quien más partido va a sacar va a ser Israel. Pero todo esto implica que toda esa zona quede afectada para saber quién se tiene que llevar todo lo posible de esto. Entonces, cuando nosotros vemos guerras en distintos lugares, sobre todo en esas zonas también, recordemos que hay bastantes factores en curso, y unas cosas pueden ser lo que nos dicen por las noticias, y otra lo que suele haber por detrás. Pero además de la implicación comercial al respecto, que maneja tanto dinero, tengamos presente que detrás de todo esto sigue estando el aspecto religioso, lo que Satanás quiere hacer precisamente en Medio Oriente. De esto también vamos a tratar en la conferencia, si Dios quiere. Las caras ocultas del conflicto. Bien, pues estas son las caras de esos conflictos. Civiles muertos, millones de desplazados, mujeres, niños sufriendo por esto, en fin, una vez más, todos los conflictos llevan a esto, tenga quien tenga la razón o no la tenga ninguno de los dos, estén las noticias más manipuladas o menos de un lado o de otro, este es el hecho, la desgracia de los seres humanos. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, reconoció el Holocausto como un hecho histórico. Esto es algo que ha sorprendido, porque ya sabéis que su antecesor lo negaba. ¿Y esto qué implicación tiene? Pues evidentemente es una implicación de acercamiento ¿hacia quién? Hacia Israel. Pero Israel dice, ah, vale, entonces ya está, esta gente son muy buena gente y sí, ya esto se acabó, no habrá más problema con ellos. Netanyahu, el discurso de Rouhani es cínico y lleno de hipocresía. Todo esto desde la ONU. ¿Y todo quedó así, como si nada? Ya sabéis, ellos dicen de que habla de una forma, pero por detrás está haciendo lo contrario. La situación sigue tensa. Estados Unidos emite una nueva alerta de amenaza terrorista contra sus ciudadanos. Ya veis que no está pasando nada en balde. Una vez más, la gente con temor a que realmente pueden haber ataques terroristas en lugares de importancia para Estados Unidos, en el mundo, pero no solo allí, sino, cómo no, en su propio territorio. ¿Y esto qué quiere decir una vez más? Polémica entre el mundo del Islam y Occidente. Rusia tiene datos de que el gas sarín usado cerca de Damasco era artesanal. Y esto, una vez más, salta la polémica, porque esto lo dicen los rusos, no solo RT, lo están diciendo los rusos. Y siempre, entonces, ¿esto quién lo ha hecho en verdad? Muralla ruso-china de oro frente al dólar. Otra profecía implicada en Daniel 11 es que Rusia y China al final tendrán una intervención militar. ¿Y la van a tener contra quién? Contra Occidente. Entonces, vemos cómo una vez más algo se está fraguando. Y es que rusos y chinos están continuamente
acumulando oro. ¿Todo esto por qué? Pues porque si ellos acumulan mucho oro, al final el dólar no va a pintar absolutamente nada. Y el cambio de moneda a nivel internacional podría ser posible. Y ellos cogerían una hegemonía, un poder, que Estados Unidos no se lo permite. Bueno, pues ya veis cómo los pasos se van dando para su momento. El cardenal Turkson. Positivas las palabras del nuevo presidente de Irán. Mirad, Israel dice, uy, no, fatal, lo que están diciendo por un lado es una cosa y por detrás hacen otra. En cambio, desde el Vaticano dicen, no tengo dudas de la sinceridad de Hassan Rouhani, aunque serán los hechos a confirmarlo. Queda con la duda pendiente. Al final, bueno, veremos si esto va así o no va así. Pero no todo termina aquí. Oriente Medio, un conglomerado heterogéneo de intereses, ayuda a la Iglesia necesitada. ¿Qué está pasando en Oriente Medio? ¿Qué tienen que decir los cristianos? Y aquí hay algo que normalmente no se está comentando mucho en las noticias. Podéis poner cualquier telediario de cualquier canal, y no se termina de decir de que hay grandes masacres de cristianos. Que en estos lugares los cristianos lo están pasando fatal, están siendo muchos asesinados, otros tienen que huir, y cada vez quedan menos cristianos en Medio Oriente. Y ha habido voces que evidentemente, sobre todo, salen desde el Vaticano, diciendo de que esto no se puede tolerar y que hay que hacer algo para evitarlo. ¿Qué implicará todo esto? Pues que poco a poco, evidentemente, alguien tendrá que hacer algo. ¿Y quién va a ser que pueda hacer algo allí? Solo hay dos formas de trabajar en esa situación. O se hace por la fuerza o se hace dialogando. El diálogo, si funciona, muy bien, pero ¿y si no? ¿Qué va a suceder? ¿Y quién va a ser quien va a dialogar? ¿Qué está haciendo el Vaticano con el mundo del Islam? Teóricamente están haciendo acercamientos, ¿no? ¿Y qué está haciendo Estados Unidos en Medio Oriente? ¿Qué están haciendo los aliados en Medio Oriente? Pues bien, todo esto es algo que nosotros deberemos seguir. Estados Unidos y Rusia cierran el acuerdo sobre el desmantelamiento del arsenal químico de Siria. Al fin parece de que ya está todo saldado. Al-Assad ha dicho que está de acuerdo y que el arsenal químico será dado para su desmantelamiento. Rusia y China han logrado que para tomar medidas contra Siria haya que pactar otra resolución. Ya veis, Rusia y China, una vez más. Y aún hay personas adventistas que siguen diciendo de que China y Rusia no tienen nada que ver en la profecía de Daniel 11. No se dan cuenta del texto que dice: noticias del norte y del oriente los atemorizarán y saldrán con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿A quién se está refiriendo? El patriarca actual, la jornada convocada por el Papa produjo un milagro. ¿Qué jornada fue? En Jordania hay 700.000 refugiados sirios. Hemos abierto escuelas y los conventos para alojar a los cristianos. Los campos prófugos son invivibles. Mirad quién está ayudando. El Vaticano. A todos los cristianos, sean de la religión que sea, que salen de esas zonas afectadas. Pero además, ¿qué es esa jornada convocada por el Papa que produjo un milagro? Pues lo mismo que antes hemos dicho. Esa jornada de oración y ayuno ecuménica que dicen que ha servido para que todo se haya detenido. ¿Quién ha sido el que ha dado la orden para que todas las iglesias se añadieran a esto? ¿Ha sido la iglesia adventista? ¿Ha sido los mormones? ¿Han sido los testigos de Jehová? ¿Han sido los evangélicos? No. Ha sido el Vaticano, en la voz del Papa. Y todos se han adherido, todos los que han podido o han querido se han adherido a esto. ¿Y a quién se le da el otorgamiento de que esto haya sido para la paz? Al Papa. ¿Os dais cuenta cómo va a funcionar el ecumenismo? No hace falta que todos crean exactamente lo mismo, pero que todos se supediten a la voz del mismo personaje. Ciencia y tecnología. Ya sabéis cómo las profecías nos hablaban de ello. Científicos rusos desarrollan fármaco que frena el envejecimiento. Científicos rusos han hallado una combinación de elementos que puede suministrar una energía vital a las células.
una vez más se sigue buscando todo lo posible para retrasar ese envejecimiento, para que no se produzca, y además prolongar la edad. Se está haciendo todo lo posible. Bueno, se van haciendo avances, pero recordemos que al final el antienvejecimiento, ¿dónde va a estar? Cuando seamos salvos. Allí seremos eternamente jóvenes, y sin fármacos ni estas cosas, solo por la voluntad de Dios, con lo que Él nos propicia. No habrá pecado, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá vejez, no habrá nada de la hecatombe del ser humano. ¿Cómo no hemos de esperar ese momento? Investigadores logran reducir el miedo durante el sueño. Atención a esto, porque es una noticia que podemos decir, bueno, es una noticia más, que puede tener un cierto carácter sorprendente, pero que tiene una implicación mucho más importante para lo que sabemos. Primero vayamos a la noticia. Katerina Hauner, becaria en neurología, dice: el panorama general es que tal vez el tratamiento de las fobias se puede mejorar durante el sueño. Los participantes recibieron leves descargas eléctricas mientras veían dos caras diferentes, además de oler un olor específico. El miedo se midió de dos maneras: a través de pequeñas cantidades de sudor y por medio de neuroimagen, resonancia magnética funcional. ¿Todo esto qué implicaciones tiene? Si a través del sueño se puede lograr programar a la persona, aprovechando ciertas fases de las ondas de frecuencia de nuestro cerebro, ¿entendéis ahora por qué es precisamente durante esos momentos cuando Dios puede trabajar también, pero también ¿quién más? Satanás. Satanás tiene la facultad de ponerse en nuestros sueños. No puede saber lo que pensamos, pero sí puede ponerse en nuestros sueños, aprovechando precisamente esas oscilaciones que tenemos en etapas de la noche. Entonces, mirad hasta qué punto, cuando hablamos en puertas dimensionales de la facultad que tanto Dios como Satanás tienen para entrar en nuestros sueños y podernos hacer ver cosas, es precisamente algo clave para entender cómo realmente no somos tan superpoderosos como queremos aparentar ser, sino de que somos totalmente vulnerables a efectos externos. Cuando es por Dios no hay problema, pero cuando es por Satanás, ya veis lo que puede llegar a alterar a una persona. En fin, las noticias en el fondo, que teóricamente no tienen nada que ver con lo que presentamos, nos damos cuenta cómo realmente sí tienen mucho que ver, porque nos demuestran cómo está hecho el ser humano. Encuentran un gen capaz de borrar recuerdos de la memoria. Esto también suena a ciencia ficción, ¿no? De que se pueda manipular algo en ti para que cuestiones de tu memoria, recuerdos desagradables, queden destruidos. Pues ya parece ser que esto puede ser una realidad en breve. Y mirad cómo sigue avanzando la ciencia. En China le hicieron crecer una nariz en la frente, aquí lo tenéis. Médicos usaron piel y cartílago del paciente y se la implantaron para su desarrollo. El joven había sufrido una infección tras un accidente, esperan para trasplantarlo. Ya no está cultivado fuera de tu cuerpo una nariz artificial que tenga quizás que hacerse todo en plan como el que hace una estatua de nuevo con plastilina. No, no. Se le hace a través de cuestiones genéticas que le salga en su propia frente. Y de aquí se pueda cortar e implantar. ¿Realmente hubiésemos imaginado esto hace quizás, yo qué sé, 5, 10, 15 años? Era ciencia ficción, ¿no? Una cosa así. Pues bien, la manipulación se está consiguiendo. Todo esto que veis aquí y muchas otras cosas que ya hemos ido viendo también en todas las conferencias. Pero ¿cómo avanza más el enanismo contra las cuerdas ahora? Científicos franceses han concebido un tratamiento para combatir el enanismo mediante la inyección de una proteína molecular. Tras aplicar el tratamiento a un ratón afectado por la anomalía, comprobaron que luego creció con normalidad. Bueno, esto ahora es algo que ya puede ser así sanado. ¿Os estáis dando cuenta cómo la ciencia está avanzando de un modo impresionante? Que bien aplicada es, bueno, nos deja perplejos, ¿no?
Pero, ¿y mal aplicada? ¿Qué se puede conseguir con las manipulaciones genéticas? Con las manipulaciones de proteínas, con cosas que hasta ahora eran prácticamente imposibles de poder hacer. En fin, vimos lo que hicieron los antediluvianos, ¿no? Estábamos avisados que en el fin del tiempo se volvería a poder hacer lo mismo, y que cuando ese momento llegara Jesús volvería, porque vendría asociado a la máxima corrupción mundial. Pues ya estamos prácticamente en ello. Computadoras de nueva era, frías, pequeñas y de carbono. Ingenieros de la Universidad de Stanford han inaugurado una era de la electrónica alternativa basada en nanotubos de carbono. Las nuevas computadoras serán más delgadas, más eficientes y no se calentarán. Otro gran avance, ¿cómo no? Y además pueden tener gran cantidad de datos. Crean una nueva forma de materia similar a un sable de luz de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Ahora ya todo el mundo se imagina, ¡hala, yo me compro una y vamos a jugar a espaditas!, ¿no? Pues los científicos han creado una nueva forma de materia con moléculas de luz que, mirad cómo funciona esto, es que realmente nos damos cuenta de cómo va avanzando. Aunque el titular nos lo pintan así muy bonito, que bueno, ya esto en 4 días ya tenemos aquí todos espadas láser, no funciona exactamente así, se necesita un cierto ámbito donde esto se puede crear, solo allí dentro, y aún no se ha conseguido hacer precisamente esas espadas de luz láser. Pero bien, el caso es que aquí está, como poco a poco van trabajando y consiguiendo que lo que parecía solo una cuestión de luz, introduciendo unos fotones, se consiga que algo sea más sólido y que se pueda llegar incluso a este punto. Cosas impensables hace muy poco tiempo. Ahora, ya veis. Lo curioso es que el científico se llama Lukin. Y si recordáis, Luke Skywalker era el protagonista, ¿no? Bueno, tiene su paralelismo. Inventan el microondas del frío. Mirad, otra vez, qué forma de evolucionar. Si tenéis una bebida, ¡uy, qué caliente está! Si la pongo en la nevera o en el congelador tarda un rato. Pues ahora, ¡pam!, se pone en este aparatejo y solucionado. Ya no es microondas para calentar, sino para enfriar. Ya se está preparando para que esto llegue a comercializarse y estar en cualquier bar, en cualquier lugar, lo puedas tener en casa, etcétera, etcétera. Claro, todo se va a ir reduciendo, en fin, pero así avanza la ciencia. Y entramos en Latinoamérica. China, un socio de Latinoamérica sin condicionantes políticos como Estados Unidos. ¿Por qué está habiendo esa separación de dos bandos en Latinoamérica? Unos que apoyan a Estados Unidos y otros que apoyan a lo que es China y también Rusia. Y también al mundo islámico como Irán. Bueno, pues evidentemente porque las cosas en los negocios se suelen dar, yo te doy esto a cambio de, ¿verdad? Como cuando vais a comprar algo, compráis algo, pero pagáis con algo también, ¿no? Pero parece ser que China está dando muy buenos tratos sin hacer tantas cosas o pedir tantas cosas como Estados Unidos. Entonces, por intereses, ¿hacia quién barren? Pues ya lo sabéis. Por tanto, una vez más, recordemos Apocalipsis 18, porque los grandes mercaderes de la tierra se van a seguir enriqueciendo. Y todas estas divergencias, además, recordemos que detrás de todo esto sigue estando el Vaticano en esas transacciones. Y esto no todo el mundo lo sabe, o muchas personas lo ignoran. En fin, cuando podamos pasar también esa predicación del ex jesuita, que es latinoamericano precisamente, o era latinoamericano, no sé si está vivo aún, veréis cómo él explica muchos factores de cómo el Vaticano está detrás de grandes empresas y cómo funciona todo esto. Es, creo, una predicación que vale la pena escuchar, porque a muchas personas que esto les suena que es imposible, él va dando todos los datos. Entramos en Oseas 4, pero hoy vamos a leer del 1 al 3.
porque vamos a estar en contexto. Hablamos muchas veces de los animales muertos que iban a aparecer en el fin de los tiempos, como un presagio, un aviso de que, cuidado, esto pasa antes del retorno de Cristo. ¿Pero por qué pasa? Mirad los versículos 1 y 2 que nos dicen. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Cuando hay esta situación en el mundo, no es lo mismo que estamos viendo cada día, solo tenemos que sacar la cabeza por la ventana, esto es lo continuo. ¿Qué sucede? Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Cuando esta situación llegara, eso sería una señal de que el hombre está llegando a su clímax, y que Dios va a intervenir. Y una vez más, noticia en inglés y noticias en español. Lista de muerte masivas de peces en el último mes. Pues no ha habido una, ha habido toda esta lista de peces muertos en grandes proporciones y en lugares muy distintos. ¿Todo esto sigue siendo una casualidad, acaso? Avisados estamos por Dios y aún no queremos darnos cuenta. Luego, además, mirad, misteriosas muertes de cientos de aves en Canadá, lista de muertes masivas de peces en el último mes, una al lado de otra. Y aquí tenéis, mueren peces en Escuintla, una vez más, venga, animales muertos. ¿Por qué será? Y ahora hablemos sobre desgracias. Mucha gente me ha pedido que si el vídeo que nuestro compañero puso antes de empezar la conferencia sobre desgracias amontonadas en un mes, ¿no? Pues bien, deberemos mostrarlos más a menudo, porque la gente los está pidiendo. Y desde luego todo eso lo que hace darnos cuenta es que es colosal la de desgracias que están sucediendo y cada vez más. Pero ya dijimos, todas estas desgracias suceden porque, bueno, siempre han pasado, esto es natural y ya está. Recordemos una vez más la cita de Elena White en El conflicto de los siglos, que nos decía: Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye la mies casi madura, y a ello siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. ¿No nos estaba diciendo esto el texto de Oseas también? Pero mirad, ella es muy clara. Todo esto, sí, es cuestión de la naturaleza, pero no suceden porque sí. Satanás es el que es capaz de mover estas cosas para que todas estas desgracias sucedan. ¿Y qué ha sucedido en México? Ahora, bueno, ayer la persona que tan a menudo nos pasa información desde México, le doy las gracias, pues me dijo de que parecía que la cosa empezaba ya a amainar, pero se han sucedido cosas realmente sorprendentes, hasta el punto que él me decía de que allí ya se hablaba si esto era normal o había sido provocado, cómo se juntaban dos formas de crear desgracias tremendas, ¿no?, que causaron unas lluvias impresionantes. Se habla de, bueno, ya veis aquí, 171 municipios afectados, más de 110 muertes probablemente. Él me decía que probablemente han sido miles de personas, pero que no se dan estos datos, porque ha habido corrimientos de tierras que también se ha llevado, ya sabéis el qué, casas por delante y demás, poblaciones. Todos estos teóricos desastres naturales que han causado todo esto
pasa porque sí. Ya hemos visto quién lo está propiciando, ¿verdad? Y sabéis que esto no va a parar. Todas estas cosas irán a más. Y finalmente, ¿quién va a ser acusado de todo esto? Va a haber un chivo expiatorio. Y antes os lo he dicho, el chivo expiatorio va a ser el pueblo de Dios que guarda el sábado. Cuando haya esa unidad mundial, en todos adorando en domingo, supeditados a la bestia, van a haber desgracias impresionantes cuando aparezca esa ley dominical que hará que todo el mundo tenga que pasar por el aro y que los que guardan el sábado tendrán que exponer lo que creen y plantarse ante ello, y las desgracias que van a producirse van a ser tan tremendas que van a ser acusados directamente por estos líderes religiosos, incitando a la violencia a los demás contra ellos. Y Satanás está preparando todo ese terreno. Todo esto no está pasando porque sí. Y Dios lo está permitiendo porque el hombre está llegando a un colmo de maldad que va a llegar a su clímax dentro de pocos años, muy pocos años. Pero esto no ha sido lo único que ha sucedido. Las lluvias torrenciales ya afectan también a Brasil a 70.000 personas. Pero tampoco ha sido el único lugar, han pasado más desgracias. El primer estudio del aire en Fukushima confirma que existen altos niveles de radiación. ¿Y qué dice la cita del Enaguay? Que emanaciones también por el aire. Todo provocado por él, sabe cómo hacer que todo esto vaya saliendo y saliendo. Pero aún más, Japón, Fukushima vertió agua tóxica al mar por paso de tifón, porque hubo un tifón también allí. Y vemos como todo lo nuclear se está vertiendo por aire, por tierra, por mar, y se está prolongando, porque aún no han conseguido detenerlo. Pero aún ha pasado más cosas. Fallecidos tras terremoto en Pakistán ascienden a más de 200, ya se hablaba de 270. Un terremoto muy importante allí. Pero no ha sido el único, en Perú también, 6,9 grados. Y podríamos hablar de también inundaciones en China. Bueno, pues es un continuo, esto no está parando. Y además, mirad una cuestión curiosa, ¿profetas? Mirad, mujer dice que es profeta, presagian poderoso terremoto en el país. Esta joven dice de que habría, pues probablemente, un terremoto de una magnitud muy considerable y que esto pues tenía que suceder ya. Profetas van saliendo, además con mensajes que para nada contrarrestan la palabra de Dios, porque además dice esta chica, que tiene 38 años, aparte de la destrucción que causaría el seísmo, dijo haber visto la venida de Jesús más brillante que el sol, sentado en trono de oro y con ángeles dando alas en un espectáculo sensacional. Dice, vi caer edificios, solo los justos juzgados por Dios se van a salvar. Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, ¿y cómo podemos saber si esto es un profeta de Dios o no? Y ella con toda su buena intención quizás está haciendo de profeta y no de Dios. Pues bueno, ¿qué dice la profecía bíblica respecto a cómo podemos saber si un profeta es de Dios o no? Si tenemos dudas al respecto, os he de orientar a que vayáis en el apartado de predicaciones, en los blogs, y veáis precisamente el tema de cómo distinguir a un profeta de Dios, si es de Dios o no es de Dios, con las pruebas bíblicas que hay al respecto. Si cumple esas pruebas bíblicas, proviene de Dios. Y sobre todo, una que es muy clara y es evidente. Si la profecía se cumple, es un gran punto a favor, pero si no se cumple, evidentemente no viene de Dios. Aunque a veces se puede llegar a cumplir una profecía y no ser de Dios. Y eso también en ese tema lo tratamos. ¿Cómo distinguir en estos casos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a estos que no les ha amanecido, dice Isaías 8:20. ¿Predicará sobre los 10 mandamientos, incluido el sábado? ¿O no? ¿Predicará todo el mensaje bíblico tal cual? ¿O habrán alteraciones? Pues bien, esos son los puntos que nosotros debemos determinar para saber si realmente uno es profeta de Dios o no.
Pero ya sabéis que cada vez están saliendo más gente que dice que es profeta, por todas partes, y unos que se dicen que son Cristo. La confusión va a ser total. Cada vez el ser humano no sabrá qué atenerse. Y entramos en el apartado del Vaticano. Si antes, para saber determinar si un profeta viene de Dios, quiere decir que hemos de conocer muy bien nuestras Biblias, ¿cuánto más no debemos conocer nuestras Biblias para saber ver qué está haciendo el Vaticano y cómo está preparando el terreno para la llegada del falso Mesías? El Obispado de Lérida convertirá el antiguo seminario en viviendas sociales con un plan de apoyo a las familias desahuciadas. Lérida, es una provincia de Cataluña, y allí han tenido una muy buena iniciativa. Convierten el antiguo seminario en viviendas sociales, y así las familias que son desahuciadas, porque no pueden pagar su vivienda, tienen un lugar para poder estar. ¿Esto es una mala cosa? No, es muy buena. Entonces, ¿qué hemos de decir al respecto? Pues una vez más hemos de decir lo que venimos diciendo desde el año 2006 en esta serie de conferencias, que sabíamos que se crearía por ellos una crisis expresamente para que el Vaticano fuera a través de sus medios los que ayudaran al pueblo, y así no morderás la mano que te da de comer. Pues lo que decíamos desde esos años, y desde luego lo hemos dicho muchísimos años atrás los adventistas, ahora lo estamos viendo, profecía cumplida delante nuestro. Luego veremos algo más al respecto sobre esta noticia. Pero ahora vamos a otro lugar, a otro país, Honduras. El Papa recibe al presidente de Honduras y alienta la reconciliación nacional. Honduras regaló una imagen de bronce de la Virgen de Suyapa que fue puesta en los jardines del Vaticano. Una vez más, se da un regalo, ¿a quién? Al Papa. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que te supeditas a él. Va a verlo a su lugar, a su sede, y además le da el regalito. Y el Papa le da una serie de indicaciones. ¿Todo queda en una estatua que se va a poner en los jardines vaticanos y ya está? Mirad cómo, si seguimos buscando en la noticia, llega un momento en que encontramos: en la audiencia se realizó el consuetudinario, el intercambio de regalos. Honduras regaló una imagen y una escultura de la Virgen de Suyapa, y Francisco, además de los medallones de su pontificado, le entregó el documento de Aparecida, redactado por el CELAM en el 2007, y le sugirió al presidente que, se tenía poco tiempo, podía leer el índice y ver los temas que más le interesaran. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el documento de Aparecida? ¿Lo recordáis? Lo estuvimos hablando. Es la hoja de ruta del Vaticano para toda América, para que toda América sea supeditada al papado. Y Aparecida es donde el Papa fue a Brasil. Este documento se redactó cuando él aún era arzobispo en Argentina, en Buenos Aires, y después ha vuelto a Brasil, a Aparecida, y vimos cómo adoraba la imagen, la besaba y se la llevaba en los brazos como si fuera una muñeca Barbie, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era el momento de decir: ha llegado la ocasión para que el documento de Aparecida se ponga en marcha. Todo ese viaje no fue para hacer espectáculo y que todo el mundo se convierta, a los que han ido de pentecostales ahora se vuelvan a la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Era mucho más que eso. Era un documento redactado para llevar a todos los obispos de todos esos países de América para que empezasen a trabajar ya en la puesta en marcha de todo este documento. Pero solo a ellos, no. Porque cada vez que se está viendo el Papa con un presidente de alguna nación americana, sea del norte, del centro o del sur, ¿qué le está dando? El documento de Aparecida. ¿Por qué? Porque los políticos que están en el poder están rendiendo pleitesía al papado, y van a hacer lo que el Papa les diga. Este jesuita tan bueno que mira por el bien de todo el mundo, está preparando el mundo para ir contra el pueblo de Dios, para que implementen la ley dominical en todas partes. ¿No os lo creéis? Pues ya veréis dentro de poco qué noticias ponemos al respecto.
Mientras tanto, otra frase del Papa Francisco: la Iglesia no puede interferir en la vida de los homosexuales. Una vez una persona, para provocarme, preguntó si yo apruebo la homosexualidad. Le respondí con otra pregunta: dígame, cuando Dios mira a una persona homosexual, ¿aprueba su existencia con afecto, la rechaza o la condena? Dijo el Papa Francisco. Pues si la Iglesia no puede interferir en la vida de los homosexuales, no puede estar, quiere decir que no puede decirles de que van mal. Por tanto, tienen que aceptar que esto es así y ya está. Y no les van a decir de que hay que cambiar y pedirle a Dios todas las fuerzas para que se cambie y pueda entrar uno en el reino de los cielos, donde todo esto es una aberración. Entonces, ¿qué está haciendo el Papa? Ahora se está acercando al mundo de los homosexuales también, de un modo más sutil. ¿Y qué dirá Satanás cuando venga haciéndose pasar por Jesús? Adelante con esto, porque hemos llegado ya a un estatus superior, y él lo dará por bueno, mientras el papado está preparando el terreno para las palabras del falso Mesías. El Papa pide a la Guardia Suiza menos seguridad para tener más relación directa con las personas. Lo decíamos, qué forma de acercamiento hacia la gente, cómo se los está ganando. Pues una vez más, aquí tenéis la prueba de ello. El Papa Francisco contempla entre sus reformas nombrar cardenal a una mujer, dice el titular del País. ¿Será así o no será así? El pontífice pretende recuperar el elemento femenino de los primeros tiempos del cristianismo. Francisco dice, es necesario el genio femenino. Hoy afrontamos ese desafío. ¿Llegaremos a ver nombramientos de mujeres cardenales? Bueno, veremos a ver. Él ya dijo de que por encima de los obispos había una mujer, y era María. Estaba marcando ya un terreno, ¿eh? Veremos cómo termina todo. Pero ¿qué está haciendo el mundo protestante? ¿No está dando títulos de pastoras, ancianas, pastoras? Prácticamente la mayor cantidad de iglesias protestantes están cediendo a esto también. Una vez más, nos estamos dando cuenta cómo se está llevando a las congregaciones hacia un mismo camino. Al mismo camino que puede ser el de ellos. El Papa, el actual sistema económico nos está llevando a la tragedia. Bergoglio, de visita en Cerdeña, improvisa una oración. Trabajo, trabajo, trabajo. Los ídolos del dinero nos están robando la dignidad. La curia calla ante el desafío del Papa. Francisco, jamás he sido de derechas, solo la Iglesia de base en España aplaude el mensaje papal. Ya veis qué condensación de noticias en un momento, ¿eh? Pero él está acusando al sistema económico actual de la tragedia que hay. ¿Quiere decir esto de que habrá que hacer un cambio en la economía mundial? Evidentemente, va a haber un cambio en la economía mundial y el papado va a propiciarla. Primero crean todo el sistema económico, lo llevan al terreno de la crisis para decir de que todo esto es una tragedia y que hay que hacer unos cambios. Cambios además de índole moral, porque quiere decir que la gente, según sus palabras, van encarados al Dios dinero. Entonces hay que cambiar todo este sistema. Y veréis qué forma habrá de cambiar este sistema en unas noticias que en breve vais a ver también aquí. Instrumentalizar a los pobres por intereses propios es pecado grave. Es curioso, están diciendo que ellos están cometiendo pecado grave. ¿Dice eso? Ellos no se lo aplican esto, pero en cambio son los que están haciendo todo esto. Están haciendo que haya pobres y se los está instrumentando para llevar todo el mundo a los intereses propios del Vaticano. Por tanto, ellos están haciendo el pecado grave que denuncian que está haciendo el resto. Este es el lenguaje del Vaticano. Y luego se arregla todo con 4 palabras de Jesús y ya está. Y quedan como los buenos y benefactores del mundo. El Papa pide a los jóvenes que no vendan su juventud a los mercaderes de la muerte, a los que venden droga, a los que venden alcohol, a los que venden tantas cosas malas, ¿no?, en definitiva, pero sobre todo se refiere a los que venden droga. Cuando oigáis también la predicación de ese ex jesuita, da la relación, al igual que hizo también Eric von Phelps,
en su libro Vatican Assassins, cómo precisamente detrás del mercado de la droga está el mismísimo Vaticano, y utilizando a la CIA y a otros grandes entes. Por tanto, una vez más, por un lado decimos una cosa y por detrás hacemos la otra. Así funciona el Vaticano. Y quedan como los líderes de la moral y los buenos. Pues si no os lo creéis y creéis que estos son mis palabras porque soy un anticatólico visceral, mirad todo esto y ved los datos que se presentan y luego pronunciaos. Y no vayáis contra mí, id contra los datos, que son un hecho. Obispos y cristianos de Pakistán condenan el atentado suicida, califican el acto de vergonzoso acto de bellaquería. ¿Por qué? Pues, ¿qué se está haciendo allí? Entran en iglesias cristianas y hacen masacres. ¿Quién lo hace? Evidentemente los islamistas radicales. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No se tendrá que actuar al respecto? El Papa habla, parte de la Iglesia calla y algunos otorgan. La entrevista del Papa ha dejado fría la parte de la Iglesia española más beligerante en redes y medios de comunicación. Algunas de las caras visibles del catolicismo en España, como Juan Manuel de Prada, han mostrado ya su decepción por las palabras del pontífice. Los católicos de base no disimulan su entusiasmo. ¿Por qué? Porque mientras está dejando postulados tan tradicionales de la Iglesia católica de lado para acercarse a la gente, ganarse a todos, hay unos que dicen, uy, esto no puede ser. Y el resto de la gente, pues entusiasmada, porque este Papa sí que mira para todos, ¿eh? Pues así está liando la polémica, y evidentemente vamos a ver ahora en una serie de noticias también qué está sucediendo dentro del mismísimo Vaticano. Y luego, hacedme recordar que os diga algo de unas palabras de alguien implicado en el clero directamente. El Papa Francisco y Benedicto XVI se dirigen a los ateos. Mirad lo bien que están trabajando. ¿Os acordáis del atrio de los gentiles? Eso que se puso en marcha para ganarse precisamente a la gente que no era católica, fuesen judíos, fuesen lo que fueran. Pues bien, siguen trabajando en ello. Y después de esa carta que escribió el Papa Francisco hacia el diario La República, pues ahora también lo hace ¿quién? Benedicto XVI, el Papa emérito. Y está habiendo un diálogo con la gente atea. Francisco, el sacramento no es un rito mágico, sino el encuentro con Jesús que nos espera. Y dice, recordó en la misa de Santa Marta que Dios es un compañero de camino que hace la historia con nosotros. Dice que el sacramento no es un rito mágico y que todo esto está reflejado en la Eucaristía. Entonces, ¿no es un rito mágico que resulta que dicen que el pan y el vino se convierten literalmente en la carne, el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo, y esto se lo toman? Esto no es un rito mágico, porque más mágico que esto ya no existe nada. No es una simbología para ellos, es un rito mágico. Entonces, ¿qué está diciendo el Papa aquí? Emigrantes y refugiados hacia un mundo mejor. Mensaje del Santo Padre, para variar. Resulta de que hace falta un espíritu de profunda solidaridad y compasión en este mundo globalizado. Por tanto, mirad, dice, pide ser afrontada y gestionada de un modo nuevo, equitativo y eficaz, que exige en primer lugar una cooperación internacional y un espíritu de profunda solidaridad y compasión. ¿Qué mensaje está dando el Papa? En un mundo globalizado hay que hacer unas reglas nuevas que sirvan para todos globalmente. Quiere decir que tiene que haber unos cambios. ¿Cómo se van a producir estos cambios? Pues ahora lo iréis viendo, dónde vamos a trabajar, o vamos a ver, mejor dicho, lo que ellos están trabajando y van a sacar a la luz para que se consigan estos cambios. Ratzinger, querido Odifredi, le cuento quién era Jesús. El Papa emérito le escribe una carta al matemático italiano Pier Giorgio Odifredi. Alguien que no se reconoce como cristiano recibe la carta del Papa y tienen un diálogo de fe y razón. Una vez más, el Vaticano está yendo a buscar en el terreno a la gente teóricamente no creyente con unos argumentos
para llevarlos a la reflexión y, sobre todo, un diálogo que termine hermanándolos a todos. Aunque no termines de creer como nosotros, es igual, pero todos nos hemos de ir hermanando. Y mirad algo que ha sucedido. Miles de fieles se congregan en Medjugorje ante supuesto milagro de la Virgen. Ya sabéis, la Virgen de allí, un lugar que es una pequeña población, apareció una Virgen hace muchos años, dicen, o hace unos años, y lo que era un pueblecito de nada se ha llenado como un lugar tremendo de gente que va allí porque la Virgen se apareció. Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues como pasado en Lourdes, ha pasado en Fátima, pues todos para allá a ver a la Virgen. Pero ahora resulta que ha pasado algo extraño. Resulta de que hay una imagen de la Virgen que ha dado luz. Ha dado luz. Y automáticamente, ¿qué hace la gente? No ha dado a luz, sino que ha dado luz, ha emanado luz. No ha parido nada, no. Y automáticamente la gente, uy, vamos a ver este gran milagro. Dicen que la Iglesia Católica aún no se ha pronunciado al respecto, el Vaticano, ¿no? Pero ahora veréis más de esa noticia. Mientras tanto, el cardenal Rabasi y el director de República debaten sobre sociedad y comunicación. Una vez más, el tema del atrio de los gentiles. Se está llegando a buscar de todas las formas posibles que se vaya utilizando la fe con la razón para que se dialogue y todos juntos de la mano. El Santo Padre dice, es triste ver una iglesia privatizada por pequeños grupos. Antes os decía algo, y es que íbamos a ver cómo precisamente hay una fragmentación, una lucha de intereses dentro del mismísimo Vaticano. Esto no es ciencia ficción. Pero que el cambio de papa no vino por esto, sino vino porque Satanás tiene su ruta marcada y era necesario que eso sucediera. Y los jesuitas han dicho, ahora era necesario poner a un papa jesuita para conseguir unos propósitos. Pues bien, eso no quita de que realmente entre ellos estén divididos a muerte. Y lo hemos dicho siempre, funcionan como los ángeles de Satanás, los ángeles caídos. Entre ellos se odian a muerte, pero trabajan juntos con un objetivo, es ir contra el pueblo de Dios. Pues sucede exactamente lo mismo. Y él aquí habla de que hay pequeños grupos, pues que en definitiva se las tienen y pugnan. Pero no es la única noticia que sale al respecto. El Papa, mejor morderse la lengua que murmurar, porque el chismerío hace mal. En la catequesis de la Audiencia General, Francisco habla sobre la unidad de la Iglesia. Una vez más está haciendo referencia a lo mismo. Entre ellos hay polémicas. Y claro, esto hay que atajarlo, ¿no? No puede seguir así. Porque si no, ¿cómo van a ir por el pueblo de Dios si aún están desunidos? No lo hacen por otra cosa, ¿eh? Francisco animó al obispo de Lérida a seguir con el proyecto para familias desahuciadas. Aquí lo tenéis. Una cosa de Lérida que decís, bueno, Lleida, que está aquí, es una pequeña población al lado de Barcelona, es pequeña, ¿no? Y en cambio el Vaticano habla de Lleida y de lo que se ha hecho allí con las familias desahuciadas. El mismo Papa da aliento a que esto siga así. Pues, ¿qué quiere decir? Pues, en definitiva, que todo va ligado a lo mismo, que es orden del Vaticano que se ayude, como sea, a la población para ganarse a la población. Y si tú no crees en nada, pero te ayuda el catolicismo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Decir que ellos son unos trastos, que no sé qué y no sé cuánto? No, si te están ayudando, ¿entendéis? No morderás la mano que te da de comer. Pues así se van a ganar a la población. Esperan 300.000 personas en la fiesta de la Virgen de San Nicolás. Se cumplen 30 años de su aparición a una vecina de la zona y una multitud ya llegó para venerar a la Virgen. Y seguimos con la idolatría típica, que el mandamiento de Éxodo 20 dice de que nada de eso, pues es igual, el catolicismo venga a eso, una vez más. Y la gente ante un milagro, o lo que se dice, un milagro, van todos para allá. Y no les digas tú que eso es lo que es, porque como les digas lo que es, hay de ti. Y ahora, lo de la luz que emitía esa Virgen de Medjugorje, pues hay unos científicos que lo explican.
Es evidente que alguien, con el deseo de montar un espectáculo, ha pintado la estatua de la Virgen con una materia hecha a base de aluminato de estroncio, declaró al diario croata Jutarnji List el químico croata Pavle Mozilak. Después también se dice de que, aquí tenéis a la Virgen en cuestión, de que precisamente puede ser que quizás ha sido por algún producto de limpieza, ¿no? Y en fin, pues claro, imaginaros si se ve todo esto, resulta que lo que emana es el aluminato de estroncio. Bueno, pues nada, milagros al canto. Pero bueno, tened una cosa presente, esto puede ser que haya sido provocado, fraudulento o sencillamente por una señora de la limpieza, ¿vale? Pero tened presente que grandes milagros vamos a ver, y va a llegar un momento en que como nos movamos por el sentimiento y no por la palabra de Dios, vamos a quedar embaucados por los falsos milagros de Satanás. Cada vez cosas extrañas vamos a ver más. O sea que vayamos con cuidado y no nos mofemos de estas cosas, que aunque puedan ser ridículas, hemos de estar y tener presentes de que realmente esos momentos se van a dar. Y ya hemos visto grandes milagros de cosas extrañas. Veremos más. ¿Y qué hará el mundo? Seguir, pues lo que ya sabéis, las obras del diablo, vestido como ángel de luz. Y apartado sobre jesuitas, el álbum del Titanic del jesuita irlandés Frank Brown. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto? ¿Sabéis? Las personas que se suscriben a nuestros boletines reciben para descargarse el libro de los terroristas secretos. Y allí aparece la historia, o se destapa la historia del hundimiento del Titanic, cómo fueron los jesuitas los que estuvieron detrás de ello, y no fue porque sí, una desgracia y ya está. Y curiosamente, aquí se narra algo, y mirad de dónde está extraído, no sé si os dais cuenta, es la página que se llama Jesuítica, Jesuitas en la historia y la cultura. O sea, esto no es nuestra página, es su página. Con ocasión del centenario de la tragedia del Titanic, el 15 de abril de 1912, se publica un interesante libro de fotografías sobre el famoso navío, cuyo autor es el jesuita Frank Brown. El padre Brown se había embarcado en el puerto de Southampton, en Inglaterra, pero varios días después recibió la orden de su provincial para que desembarcara en Cobh, en el condado de Cork, en Irlanda. Durante el tiempo que permaneció a bordo del Titanic, Brown hizo muchas fotografías. El pasaje hasta América se lo había pagado una pareja norteamericana. Felizmente el mandato de su superior de volver a Dublín le salvó la vida. ¿Por qué creéis que de repente su superior le dice, muchacho, obedece, fuera de este barco, te apeas allí? ¿Por casualidad? ¿O porque el padre jesuita sabía que algo iba a acontecer con este barco? Recordemos también cómo precisamente un jesuita fue a hablar ¿con quién? Con el capitán del barco. Y el capitán del barco recibió unas órdenes, porque él también formaba parte de los jesuitas. Y sí o sí, el barco sucumbió. ¿Y qué sucedió en ese barco? ¿Quién murió en ese barco? ¿Solo los que vemos en la película del Titanic tan famosa? ¿Quiénes iban allí? La flor y nata ¿de dónde? De los que estaban preparando una oposición frontal a que se ejecutara la FED. ¿El qué? La sede de la economía de Estados Unidos, que sería un banco en manos privadas y no un banco estatal, que el dinero sería de manos privadas y no del gobierno de los Estados Unidos, y que los jesuitas estaban trabajando para conseguir eso con el propósito de adueñarse de esa nación de un modo total. ¿Y cómo se iba a trabajar eso? Desde la economía. Y en un solo golpe, hundiendo el barco, pudieron conseguir que la oposición quedara nula totalmente. Eran magnates que no estaban de acuerdo con eso. Luego, curiosamente, claro, se hace la votación, como ya no hay oposición, se aprueba y se acabó.
Y así funcionan los jesuitas y así funciona el Vaticano y así se han adueñado desde esos años, desde el 15 de abril de 1912, esa tragedia, de Estados Unidos. ¿Entendéis por qué Obama ha sido subido por los jesuitas tal como demostramos? ¿Entendéis por qué el Vaticano está haciendo lo que está haciendo a través de los Estados Unidos y de sus tropas? Ese rey del norte, por un lado espiritual, Vaticano, por un lado, brazo armado Estados Unidos. Lo vimos en la guerra de Vietnam, cómo los jesuitas estaban yendo de contrarréplica por haber sido expulsados de allí. Lo hemos visto en tantos lugares, lo hemos demostrado. ¿Aún queremos más datos? Pues bien, gracias al padre jesuita se salva un jesuita justo de todo esto. ¿Fue una casualidad? ¿Una inspiración divina? Pues bien, aquí tenéis al padre en cuestión y todas las fotografías se pueden encontrar en esta página. Una vez más, las cosas no pasan porque sí. Bueno, si queréis podemos llegar a leer todo esto, ¿no? Pero en fin, creo que ya no vale la pena. Porque solo quiero destacaros una cosa. Dice, después de haber hecho amigos con una familia americana adinerada, se le ofreció un billete para el resto del viaje y sin duda emocionado telegrafió una solicitud de permiso para ir a Nueva York, a la que se recibió la respuesta cortante: consiga de ese barco provincial. Ese telegrama no solo salvó la vida de Frank, pero también significa que este registro único de la travesía fue salvado para la posteridad y la fama durante la noche garantizada de Frank Brown. Fue una orden tajante, cortante: consiga, fuera, se acabó. En fin. Y ahora entramos en el apartado de ley dominical, que están por detrás los mismos. El proyecto de ley por descanso dominical. Importante iniciativa de sindicatos mercantiles del NOA. En los próximos días será entregado a las legislaturas de las provincias del norte. Se va extendiendo por toda Argentina. Cada vez más, la tierra del Papa, ¿verdad? El lugar ideal para hacer la presión y conseguir ya ir poniendo las primeras piedras para lo que va a terminar siendo esa orden para ir contra los guardadores del sábado. Todo va a su momento. Más noticias al respecto. Empresarios y empleados firman acuerdo para cerrar comercios domingos y feriados. Participación de la firma del acuerdo empleados de comercio, Asociación Empresaria de Rosario, Centro Unión Almaceneros y Cámara de Supermercados. El miércoles lo llevan a diputados. Ya se ha llevado. Cerrar supermercados los domingos es ir en contra de la gente. Noticias relacionadas, ¿eh? Y había entrevistas que se ven donde la gente dice, bueno, pero es que es cuando aprovechamos a ir a comprar. Si nos hacen esto, pues no importa, es igual. El domingo tiene que servir para otros fines, ya sabéis cuáles. Rubeo destacó el consenso entre las partes por la ley de descanso dominical. El presidente de la legislatura provincial dijo que el miércoles los empleados de comercio presentarán un borrador ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Baja. El descanso dominical pone un pie dentro de la legislatura. Diputados recibirán este miércoles el anteproyecto. Pero ya veis, consensuado entre sectores gremiales, empresariales y usuarios tras las audiencias públicas. ¿Quién estaba detrás de los sindicatos? También lo mostramos en toda una conferencia. El Vaticano creó los sindicatos, incluso los que parecían tan comunistas y tan socialistas. Pues bien, a través de ellos se está trabajando para conseguir la ley dominical. Y una noticia aquí en medio. Iglesia Adventista demanda a ciudad estadounidense por flagrante violación a la libertad religiosa. ¿Qué ha sucedido? Mirad lo que pone el artículo. La semana pasada la Iglesia Adventista presentó una demanda contra la ciudad de Las Cruces, en el estado norteamericano de Nuevo México, como resultado de una ordenanza que los abogados de la Iglesia dicen que viola la expresión religión y discrimina injustamente a los grupos religiosos a cargo de un pastor, en especial en las iglesias hispanas. Hace unos meses, funcionarios de la ciudad amenazaron con adoptar acciones legales si la Iglesia Adventista Hispana de Las Cruces no cumplía con los requisitos de registro de empresas que impone la ordenanza. Una ordenanza y que afecta a las iglesias que tienen pastor. ¿En qué consiste esto?
Vamos a ver la parte de la izquierda. La semana pasada la Iglesia Adventista demandó a la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos, por una ordenanza que requiere que las iglesias dirigidas por un pastor se registren y paguen un arancel. Los abogados de la Iglesia dicen que la ordenanza viola la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La sede central de la Asociación de Texico, que aparece en la fotografía, está ubicada en Corrales, Nuevo México. Por tanto, si hay una iglesia constituida que tiene un pastor, tendrá que pagar. Bueno, ¿y todo esto qué va a implicar? Pues que si la economía va mal y cuesta mantener todo esto, además se les va a agravar con esto. Y si no, ¿qué sucede? Pues que se les va a prohibir estar allí y dar el mensaje que hay que dar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién creéis que va a terminar de dar el mensaje al final de los tiempos? ¿Qué dice Elena White? ¿Quién va a dar el mensaje final? Los laicos. La gente que no es pastor y que tiene la creencia igual. Ellos son los que van a dar el mensaje. ¿Y qué va a suceder con los pastores? Pues que, ya lo sabéis, muchos se tendrán que supeditar a las distintas leyes que vayan saliendo, al igual que la denominación, para poder seguir estando, porque si no, pues lo van a pasar muy mal. Pero al final todo el mundo tendrá que tomar su decisión. Por eso vais entendiendo cómo cada vez más lo que ya está siendo un hecho aún lo va a ser mucho más, que muchos adventistas dejarán de estar congregados en iglesias y se van a juntar en sus hogares, porque no va a quedar otra. Pero también tened presente que ya hemos visto cómo en según qué lugares y había noticias diciendo de que esto estaba prohibido, incluso siendo ranchos alejados de la población. En fin, las cosas no van a ser nada fáciles. Todo el mundo se deberá definir, en pro o en contra. ¿Entendéis por qué tantos se van a pasar a favor de la ley dominical? Porque lo que va a conllevar va a ser realmente tremendo. Y seguimos con la ley dominical. En Argentina, el cierre dominical a partir del 6 de octubre. Ya está determinado. No hay vuelta atrás. Cerrar supermercados los domingos es ir en contra de la gente. Esta es la noticia que antes hemos visto en pequeño. El director de la Asociación de Supermercadistas Unidos, Juan Vasco Martínez, criticó el histórico planteo gremial. Pero nada, se ha tirado hacia adelante. Y mientras, una vez más, nos damos cuenta, ¿qué dice el Papa Francisco? No hay esperanza social sin un trabajo digno para todos. Hace falta que todo el mundo tenga un trabajo, sí. Pero ¿qué hará falta? Que este trabajo dignifique a la persona y vaya además para el bien de la familia. Por tanto, ya hemos de saber que automáticamente esto implicará que sí, habrá que trabajar, pero habrá un día que tiene que ser descanso para el bien de toda la humanidad. ¿Y cuál va a ser? ¿El sábado o el domingo? Ya lo sabemos, ¿verdad? Apartado de masonería. Esta noticia que aquí veis en inglés y con todas estas fotografías, también la veremos en español, porque no sé si os estáis dando cuenta que aquí pasan cosas muy bestias y muy sorprendentes. Rothschild Ball y la fascinación de la élite por el ocultismo al descubierto. Esta noticia que os muestro aquí no os la muestro porque sí, porque esta noticia es algo que sucedió hace muchos años, en un castillo situado cerca de París, y que pertenece a los Rothschild. Ya sabéis quiénes son, ¿no? Pues bien, esta gente, como es de esperar, son excéntricos, tienen tanto dinero, ya se sabe, la gente con mucho dinero suele ser muy excéntrica, y les gusta hacer ciertas festividades que son muy extrañas, y esto era un baile surrealista. Se hicieron unas cuantas fotos de todo esto, y hay muchas más, ¿eh? Yo luego encontré muchas otras fotografías, porque personas que iban a estas fiestas estaban puestas en la alta alcurnia también de la sociedad de distintos países, y algunos de ellos pues son gente de moda, que trabajan haciendo diseños de moda,
Y si veis todos los diseños que hacen y las cosas que hacen, terminas alucinando, porque dices, es que esto no es normal. Pues bien, todo esto que aquí veis en imágenes, y vais a ver, sucedió en un castillo. Nosotros vamos a hablar de este castillo precisamente en la parte siguiente de Puertas Dimensionales. Porque, una vez más, las casualidades no existen. Y cuando te llega una información, te llega otra que parecen que no tienen nada que ver, y te das cuenta cómo cuadran a la perfección. Y por tanto os voy a pedir que memoricéis lo que sucedió en este castillo, hecho en el siglo XIX por orden del señor Rothschild, para que luego entendáis aún mejor la parte sobre el tema de puertas dimensionales. Aquí tenéis imágenes con Guy de Rothschild y Marie-Hélène de Rothschild. Llevan en la cabeza, ya veis, un cornudo, un gigante. Bueno, fiestas un poco raras sí que son. Son fiestas de disfraces, ¿no? Podéis pensar. Bueno, sigamos viendo más cosas. Ya sabemos la significación de todo esto, ¿no? Aquí el varón Alexis de Rede, con más de una cara, con algo encima de la cabeza, que fue diseñado también por, ¿sabéis quién? Dalí, que también estuvo en esta fiesta, luego lo vais a ver. Una vez más, aquí tenéis estas vestimentas, las cartas de invitación, no sé si os dais cuenta de algo, están escritas al revés, tienen que ser leídas, o sabes muy bien leer al revés, o tienes que ponerlas delante de un espejito, ¿no? Se iluminó este castillo de luces anaranjadas, como si estuviese incendiándose, como si fuese fuego, la carta de invitación arriba, y mirad qué modelitos, ¿no? Bueno, un poco incómodos sí que deberían ser, pero bueno, mirad, si no, qué cosas tan extrañas. Y así ellos disfrutaban. Mirad además como en una mesa aparece un muñequito, como si fuese un bebé, donde le faltan las piernas, le faltan las manos, una cabeza de un bebé también abierta. Bueno, son cosas un poco desagradables y además puestas sobre algo extraño, que ya veis, una figura extraña. Mirad qué sombrero tan extraño, que unas hojas, una manzana colgando y llevado por una mujer. ¿A qué os recuerda esto? Evidentemente al pecado original en el Génesis, ¿no? En el relato del Génesis, el primer pecado. Pues bien, ahí está. ¿Cómo no? Muñecos, en este caso, de desnudos, muchas florecillas, muchas rosas por allí, eso sí, todos elegantes. Extraña situación para este señor con esta señora, que además veis una doble cabeza, llevaba algo encima, ¿no? Cosas sexuales, parece ser. Aquí hay todo un vídeo al respecto, con simbologías y cosas que se muestran, escenas de alguna película que ya sabéis que aparecen hablando sobre estos temas, y que son cosas que se hacen para la gente puesta en estos asuntos ocultos, ¿no? Pues bien, todo esto no os lo paso porque sí, la masonería funciona así, pero sabéis, ya veremos que este castillo dejó de estar, bueno, de ser de ellos abiertamente, de los Rothschild, en 1970 y pico, y pasó a ser un lugar donde se hacen convenciones, conferencias, etcétera, etcétera. Se puede alquilar para rodar películas. Lo han dejado un poco de lado, parece ser, ¿no? Pero allí se estaban haciendo estas cosas. Y con gente de élite, por supuesto. Allí no iba el primero que pasaba por la calle. Y, bueno, una vez más nos hace plantear, ¿por qué este tipo de fiestas? ¿Y por qué además en ese lugar? Cuando veáis ese lugar visto desde una perspectiva muy distinta, os vais a quedar realmente sorprendidos. Pero recordad lo que habéis visto aquí para la próxima conferencia. Mientras tanto, nuevo orden mundial. Confiscación como en Chipre, hacia un nuevo orden mundial de Estados Unidos y Reino Unido, nos dice este titular de RT. Sabéis que ellos tienen una tendencia muy prosoviética, muy comunista, bueno, muy rusa, digamos ahora, ¿no? Confiscaciones como las que ocurrieron en Chipre empiezan a tener lugar en todo el mundo, lo que puede ser una señal de que se está estableciendo un nuevo orden mundial, afirman los expertos.
Esas palabras, cómo van saliendo tantas veces, ¿eh? En fin, se van dando pasos para que todo esto sea así. Pero mirad, y esto diréis, ¿y qué tiene que ver con el nuevo orden mundial? La Pacem in Terris como la utopía de Juan XXIII. Ya sabéis que esa fue la encíclica del Papa Juan XXIII, Pacem in Terris, paz en la tierra. ¿Y qué sucedió allí? Pues bien, todo esto, que fue lo que movió el Vaticano II, era una hoja de ruta a largo plazo, de un modo bastante disimulado, para que se hiciese algo. Mirad lo que nos dice aquí. Si los pueblos no querrán estar a la merced de una violencia difundida, fluida e incontrolable, tendrán que apoyarse además en el desarme nuclear integrado a controles eficaces, especialmente a la prevención. Asimismo, es actual, esa Pacem in Terris, ya en aquel tiempo, ponía luz sobre la necesidad de una reforma de las Naciones Unidas. Y sobre todo es actual porque une la visión de un bien común mundial que exige una autoridad política correspondiente mundial directamente a la revelación divina y al derecho. Y esto lo ha explicado el secretario del Dicasterio para la Justicia y la Paz. ¿Os dais cuenta de lo que significaba ya este Pacem in Terris? La reforma de las Naciones Unidas, buscar un poder, una autoridad política mundial bajo la que todo el mundo vaya, porque será para el bien común mundial. Y todo además, porque sí, no, directamente ligado ¿a qué? A la revelación divina y al derecho. ¿Quién ostenta este derecho? El Papa. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues ya os lo podéis imaginar, que se va a implementar lo que el Vaticano decidió para la ONU y para todo el mundo. ¿Entendéis ahora cómo va a cumplirse la profecía de Apocalipsis que dice que el poder va a ser dado a la bestia? ¿Todo el mundo se va a supeditar a la bestia? ¿Y desde allí se va a decretar lo que se va a decretar contra el pueblo de Dios? 3 jornadas para profundizar en esa encíclica, con todos los detalles que aquí tenéis. Aquí tenéis más al respecto, pero por si fuera poco, pedir en la ONU una ley contra la persecución de los cristianos y minorías. Antes os lo había dicho. ¿Por qué están sucediendo todas esas masacres de cristianos? Algo habría que hacer, habría que actuar, ¿no? Pues el cardenal Turkson invitó a los católicos a solicitar un empeño de los propios representantes en las Naciones Unidas. Algo habrá que hacer desde Naciones Unidas para ir y salvar al mundo cristiano. Ya sabéis qué va a implicar todo esto. Y mientras, ¿qué sucede? La moneda del futuro ya tiene aspecto. Ya sabéis, el Bitcoin, que mostramos una imagen, pues parece ser que esa imagen no era del todo la que debería terminar siendo. Y aquí tenéis cómo va a ser el Bitcoin. Curiosamente, con una cruz de Malta. Bueno, en fin, ya veremos cómo va todo. Como en los días de Noé, escuela de sexo oral busca sede en España. Esto empezó en Rusia. Es impresionante cómo muchas mujeres están apuntando a estos cursos para aprender a tener sexo oral y todo el mundo ser tan feliz, etcétera, etcétera, y ahora buscan precisamente que en España se haga lo mismo, en Tenerife y en otra población de la península. Y bien, y todo esto hace falta ir enseñándolo. Bueno, pues ¿qué quiere decir todo esto? Que llega un punto en que la moral ya no sabes dónde está. En fin, pero es que, claro, va más todo esto, homosexualidad. El presidente George Bush es testigo en un matrimonio gay. Resulta que el padre Bush, el que citó por primera vez lo del nuevo orden mundial, que era anti-homosexualidad, ahora va a la boda de un matrimonio gay. Y hay fotografías donde precisamente se ve. Y dicen de que han declinado hacer cualquier comentario. Entonces es que ya uno no entiende nada, ¿no? Multitudinaria marcha de la diversidad en Montevideo. En Uruguay, varios centenares salen a la calle y sobre todo comunidad homosexual, por supuesto.
ya es en todas partes, cada vez más. Moral. ¿Cómo corromper a un menor y que parezca saludable?, dice esta página. Pues resulta de que hay estándares de educación sexual en Europa, que aquí vais a ver, y que dice que tiene que hacer la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para cada edad determinada, de 0 a 4 años, de etcétera, etcétera, y de unos modos que te quedas realmente sorprendido. En fin, que lo que es moral bíblica, desde luego, brilla por su ausencia. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dijo Jesús. Pues mirad, andanzas del predicador de 70 años que recorre Chile en un triciclo, y tiene 70 años, y se pega unos kilometrajes tremendos, yendo en este triciclo tan humilde, que pone además Maranata, Cristo viene, prepárate. No sé a qué religión pertenece, pero él va pueblecito por pueblecito, donde seguramente quizás no llega ni el internet aún, y va dando el mensaje de que Cristo vuelve pronto. Pues es de admirar que esta persona se cuide además de un modo impresionante físicamente para poder seguir dando el Evangelio. Ojalá todos tuviésemos eso en mente. Vendrán burladores, decían los textos bíblicos, ¿no? Pues ateos inventan día del derecho a blasfemar, provocando a los cristianos a apedrearlos. Dices, bueno, ¿hasta qué punto se está llegando a los absurdos, ¿no? Nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Atended bien a lo que aquí estáis viendo, ya no a la noticia después, sino a esto que aquí os he puesto. Porque esto también tendrá mucho que ver precisamente con la próxima conferencia, y vas a ver qué cosas que parecían que para nada conectaban, nos van a sorprender de un modo que vamos a entender cada vez más de la grandeza de Dios, pero también de los plagios de Satanás. Amante de los tatuajes, quema su piel para lograr tatuaje en 3D. Empezó con 9 años y a sus 33 está hecho un mapa. Y mirad hasta qué punto llega a tener un relieve, ¿no? Pues bueno, la gente sigue yendo contra lo que Dios dice. En fin, y además hasta, ya veis, ¿no veis nada en su ojo? Pues también. Control. Apple, uña y carne con la NSA, comparte huellas dactilares registradas por sus iPhone. Ahora ya, si no queríais control, pues más control todavía. Israel podría reemplazar todo su dinero por moneda electrónica. Bueno, lo que tanto habíamos anunciado ya está llegando. Si esto ya termina de suceder, ¿qué va a pasar después? Ya os lo estáis imaginando, ¿no? Estábamos avisados por la profecía, el dinero en metálico va a desaparecer, todo será dinero electrónico, y eso se va a controlar. ¿Y qué va a suceder con eso? Pues que o aceptas el chip, o no cobras y no pagas, ni compras, ni vendes, estás fuera de la sociedad. Y esto asociado ¿a qué? A una ley dominical. Imaginaos qué va a pasar con el pueblo de Dios. No, el sábado, pues mira, se te corta todo, muchacho. Adiós transacciones comerciales. ¿Entendemos cómo funciona la marca de la bestia? Crean chip ultra delgado y flexible que se puede implantar en el cuerpo. Investigadores japoneses indicaron que el dispositivo puede utilizarse para controlar cualquier tipo de datos. Cada vez la tecnología apunta más a todo esto. El reconocimiento facial llega al pago por móvil. También, o sea, te ven la carita en el móvil, pam, pagas, listo. Israel, Kenia, una zona estratégica para Israel. ¿Entendéis por qué antes he puesto la noticia de lo que había pasado en ese supermercado en Kenia? Pues porque Israel tiene relación directa. Pues, ¿a qué se debe? Porque realmente hay una situación en que Israel está, ya lo sabéis, amenazado por el mundo islámico de alrededor, y tienen que hacer todo lo posible, aparentemente al menos, para que esto no llegue a ser un impacto total y los haga desaparecer del mapa. Ya sabemos que algo va a acontecer en Israel, y muy grave. Pero de momento la situación se está trabajando así. Ellos instruyeron
y prepararon todo el asalto después de estos soldados para que todo terminara como ha terminado. Hay intereses estratégicos de Israel en Kenia. No solo es Medio Oriente, abarca más. Netanyahu instruye a delegación de Israel a ausentarse en el discurso del presidente de Irán. Antes hemos visto de que no, se están acercando posiciones. Israel dice, pues nada, os vais todos cuando hable ese señor. Y así sucedió. Cristianos de todo el mundo marchan en Jerusalén en solidaridad con Israel. Cristianos de todo el mundo, que están apoyando ¿el qué? Pues aprovechando la festividad judía de Sukkot, todos ir para allá, tantos como han sido posibles, y celebrar que Jerusalén, Israel, es el lugar elegido por Dios, y ellos tienen que apoyar al pueblo judío sí o sí como sea. ¿Ya os estáis dando cuenta qué implicación tendrá el tercer templo de Jerusalén? Todos caerán en el gran engaño. Y aquí tenéis el tercer templo de Jerusalén. Precisamente una noticia que nosotros ya mostramos en vídeo la semana anterior. Sabemos dónde está el arca del pacto, revela un rabino influyente en Israel. Según Richman, es cierto, los judíos tienen una cadena ininterrumpida de información grabada y transmitida de generación en generación, lo que indica su posición exacta. Sí que saben su posición exacta, y la saben gracias a Ron Wyatt, porque Ron Wyatt habló con las autoridades judías en su momento. Localizada la tienen de sobra, otra cosa es que la puedan sacar ellos. Vamos a mostrar también, si no en esta conferencia que viene, porque quizás el tema va a ser un poco extenso, en la siguiente, algo realmente impresionante, y son las declaraciones póstumas, entrevista a Ron Wyatt cuando le faltaban pocos días para fallecer de su cáncer de colon. Es una entrevista que no tiene desperdicio. Creo que os va realmente a impactar. Todo eso diréis, ¿y qué tiene que ver con lo que estábamos tratando ahora sobre Orión y demás? ¿Y con lo que has dicho de Espíritu Santo y del templo y no sé qué? Pues ya veréis qué conexiones, os vais a quedar realmente helados. En fin, aquí hay todo el artículo para los que queráis verlo. Y mientras tanto, rabinos israelíes convocan manifestaciones para ocupar Al-Aqsa, donde precisamente tiene que ir el tercer templo de Jerusalén. La polémica sigue estando en ese punto, ¿cómo no? Y las conferencias ya están siendo traducidas a otros idiomas, ya lo sabéis, y gracias a Dios una vez más tengamos presente el texto de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ese testimonio que hay que dar es el mensaje del cuarto ángel, el de los 3 ángeles más el cuarto que se añade, que esta mañana en la escuela sabática estábamos hablando. No es un mensaje cualquiera. En inglés, en ruso, en portugués, se están traduciendo más conferencias. Pero también os he de dar una buena noticia. Una persona de Italia, italiana, se ha ofrecido, después de ver alguna conferencia, a traducir también al italiano, gracias a Dios. Dios está abriendo las puertas al mensaje para que llegue a todo el mundo. Esperamos en breve también que empiecen la traducción al alemán y al hebreo. Para mí solo me queda una palabra, que es decir, gracias. Gracias a Dios por poner en el corazón de estas personas este sentir para predicar y dar la última advertencia a este mundo. Y gracias a ellos, porque a pesar de atravesar situaciones difíciles y problemas que el diablo les está poniendo por todas partes y de modos impresionantes, están decididos a seguir adelante. Os voy a pedir una vez más, por favor, orad por las personas que están transmitiendo las conferencias a los demás, y en especial por estas personas que se están dedicando a la labor de traducir para llegar a muchas miles de personas de distintos idiomas, ojalá sean millones, porque Satanás está haciendo todo lo posible para evitarlo, yendo contra ellos. Y os lo digo muy seriamente, por favor, orad por ellos, porque están sucediendo cosas muy fuertes. Maranata, página 129, dice: cuando Dios nos ha dado una luz que revela los peligros que nos esperan,
¿cómo podemos ser inocentes a sus ojos si no hacemos todo esfuerzo posible para presentarla a la gente? ¿Podemos permitir que arrostre sin advertencia esta tremenda crisis? No podemos callar. Digamos las cosas sí o sí por todos los medios que podamos, por radio, por televisión, por internet, por lo que sea. He de daros una muy buena noticia también. Se han puesto en contacto conmigo desde Nueva York. Hay una televisión abierta, un canal de televisión abierto que pueden ver en breve todos los ciudadanos de Nueva York, son muchos millones de personas. Es un canal del Pastor Gambetta, o va a ser un canal del Pastor Gambetta, que tiene otra en California. Pues se han puesto en contacto conmigo porque están viendo las conferencias y dicen que este mensaje ven que despierta, y me han pedido permiso para poder pasar las conferencias por televisión en Nueva York. ¿Sabéis? A mí esto me dejó, bueno, porque realmente no hay palabras. Lo que Dios está haciendo para abrir el mensaje a todo el mundo es impresionante. Por favor, orad por nosotros para que podamos seguir dando todo este testimonio, estos mensajes para que la gente siga despertando. Lo estamos viendo casi cada día en testimonios. No os los estamos poniendo aquí porque no estamos teniendo tiempo ni de poder coger los testimonios que recibimos. Estamos realmente saturados con hacer los PowerPoints, personas que nos están ayudando a ello, pero no da tiempo a todo. Deberemos dedicar una temática otra vez más quizás a dar solo testimonios. Pero realmente ya veis que hoy noticias muchas, y todas con una gran relación con la profecía. Cada vez más cosas están sucediendo, y muchas otras que no pongo porque es que no se puede con todo, y hay unas partes temáticas que hemos de mostrar a la gente. Por tanto, orad por nosotros, por favor, para que este mensaje siga llegando, y por nuestro mini ministerio, que la verdad, gracias a Dios, cada vez está haciendo que el mensaje de Apocalipsis 18 sea cada vez más extenso. Y era profecía bíblica, y Elena White escribió sobre ello. No se podrá parar esto. Aunque terminen conmigo, habrá otro que seguirá esto, y si terminan con el otro, habrá otro, y sea como sea, la cosa se va a expandir, no se podrá parar. Y Satanás va a intentarlo todo. ¿Por qué creéis que va a salir la ley dominical? Porque el mensaje de Apocalipsis 18 va a ser infrenable. Pues pongamos todos de nuestra parte para que podamos seguir avanzando y diciendo las cosas, y poder hacer una infraestructura consolidada para que más personas pueden ponerse a trabajar a diario en todo esto, para que el mensaje llegue aún más rápidamente. Sabéis, nos quedan pocos años para el retorno de Cristo, y esperamos el derramamiento del Espíritu Santo de un modo muy fuerte. Lo estamos viendo, pero aún tiene que haber mucho más. ¿Sabéis? A mí no me gustaría quedarme al margen de este derramamiento del Espíritu Santo. Y además pensando que la vida de tantas personas, la vida eterna está en juego si nosotros nos quedamos apeados del Espíritu Santo. Pues bien, por mi parte nada más. Sí, ya lo había dicho, sí. Gracias. Sea como fuere, también hay un dato más que quiero deciros. Hemos mostrado, el Arca de la Alianza dicen que está localizada, dicen los rabinos, ¿verdad? Los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Vamos a mostrar algo también referido a esto, con algo que hemos presentado ya en conferencias anteriores sobre el Arca de la Alianza y sobre Ron Wyatt, porque va a sorprender a un tipo de personas que sinceramente me aprecio muchísimo, pero que están en un error, y que necesitan salir de ese error. Y veréis cómo cuadra todo a la perfección, y con pruebas directas. Por tanto, por mi parte nada más, emplazaros a, si Dios quiere, dentro de quizás 3 días aproximadamente, 4 quizás, vayamos a seguir con la parte temática de puertas dimensionales, que quiero pediros no os perdáis, porque creo que vais a quedar maravillados. Que Dios os bendiga a todos, y a los que aún estáis en sábado, feliz sábado.